económicas y sociales del Gran Chaco, poniendo especial atención en las comunidades indígenas y en los procesos de transformación territorial ocurridos durante las últimas décadas. Para moderar este panel, invitamos al señor Velázquez, reconocido analista cultural y especialista en políticas públicas, formado en comunicación y antropología. Acompaña procesos de planificación de políticas públicas y procesos de articulación entre actores sociales en torno a agenda de desarrollo. Voy a presentar brevemente a los expositores. El padre Milo Zárate es actual director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, director de la revista Estudios Paraguayos, una de las revistas sociológicas mejor indexadas en Paraguay. Director actual del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos de los Salesianos, quien presentará efectos culturales en los pueblos indígenas de los cambios socioambientales en el Chaco. El doctor Fabricio Vázquez es investigador de las dinámicas territoriales, regionales, sistemas productivos agrícolas. Está formado en geografía humana. Nos presenta el tema Ciclos económicos en el Chaco paraguayo, 1900-2025. La licenciada Leticia Garrido. Ella es licenciada en Matemática Estadística por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con especializaciones en análisis demográfico, didáctica universitaria, género y políticas públicas y actualmente cursa una maestría en demografía. Ella expondrá condiciones socioeconómicas y demográficas de la población indígena en Paraguay. Para dar inicio, invitamos a los panelistas y al moderador a pasar al frente, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, un gusto estar con ustedes. Ya la maestra de ceremonia hizo todo el trabajo en el sentido de que ya nos encuadró y nos puso el marco, lo presentaron a todos nosotros y los temas que van a ser abordados. Entonces, yo quisiera básicamente complementar, ¿no?, lo que ya se mencionó en el sentido de qué es lo que vamos a hacer en estas 2 horas o un poco menos que vamos a tener, qué metodología queremos seguir y, bueno, por sobre todo ver la posibilidad de escucharnos entre todos y todas para complementar el análisis que ya arrancó esta mañana. Vamos a escuchar al padre, a Fabricio, a Leticia en 2 tandas. Cada uno de ellos va a hacer como una primera tanda, una primera intervención de unos 10 minutos, de modo que puedan presentar la problematización que traen, el tema que traen, ¿no? La problematización. A partir de ahí yo probablemente haga un par de comentarios o haga unas preguntas y luego vamos a pasar a una segunda ronda. En ese interín le miro al padre, le miro a Leticia, le miro a Fabricio y le digo si surge alguna pregunta o comentario que quieran hacerse entre ustedes. Está no solamente permitido, sino hay un interés en que eso suceda. Así que muy especialmente les digo eso, porque puede ayudar a que suceda como un intercambio en los abordajes que cada uno de ustedes va a hacer, que lo van a hacer desde alguna disciplina en particular, desde un punto de vista en particular, o colocando acento en algunas cuestiones que no van a agotar la complejidad de los temas, es imposible, pero en la medida en que haya mayor cruce, mejor. En esa segunda ronda la idea está en que puedan complementar un poco
sus análisis, terminar de cerrar los mensajes y luego vamos a abrir unas intervenciones con el público a nivel de comentarios, a nivel de preguntas. Un poco esa es la idea, ese es el planteamiento. Yo les voy a avisar con alguna seña que me ayuden a redondear si es que cuando estamos cerca del tiempo o cuando ya el tiempo feneció, de modo que podamos todos más o menos de modo que podamos asegurar que la actividad culmine la hora programada, porque todos se habrán organizado en función de esos tiempos, ¿no? Bueno, siguiendo luego de esta serie de aclaraciones, vamos a hacer este orden: Padre, Fabricio, Leticia, y luego tal vez podamos hacer la inversa. Así que estamos contigo, Padre. Muy buenas tardes. Cuando dice demasiadas veces Padre, parece que uno va a hacer una homilía. Y para hacer una homilía uno se pone aquí, ¿verdad? Por practicidad. Así también me da Vladimir la espalda y no me controla el horario. Gente, esta mañana escuchamos cosas maravillosas, pero hablaban de geografía, geología, naturaleza, clima, agua, lluvia, y pareciera que aquello sigue siendo un desierto verde y que lo estamos conociendo, pero ese desierto verde tiene gente. Ahí viven gente de hace miles de años y lo conocen mejor que nosotros. Yo a mi ponencia le titulé Territorios heridos, cambios ambientales e impactos socioculturales en pueblos indígenas del Chaco paraguayo. ¿Qué pretendo con ustedes? Que veamos un poco el territorio chaqueño como un gran territorio biocultural. Lo de la mañana maravilloso, me hace recordar mis clases de geología, ¿verdad? Y me hubiera encantado que también en esa línea de tiempo se meta también, aunque en un momento el calendario semanal, creo que pusiste aquí, apareció el hombre. O sea, nosotros somos guardianes de la naturaleza. Entonces, un territorio biocultural complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque las transformaciones ecosistémicas aceleradas dentro de ella, como puede ser la deforestación, la expansión agroganadera, producen un deterioro ambiental. Y al reducirse el monte, al reducirse factores de la naturaleza, los que más sufren son los indígenas, porque ellos tienen mentalidad territorial, son del monte, viven del monte. Esa es lo que quisiera compartir con ustedes. Entonces, el Chaco paraguayo es biocultural. Hay comunidades indígenas, comunidades paraguayos, comunidades de trabajadores dentro. Entonces, no ver al Chaco paraguayo solo como una región geográfica o como reserva de recursos naturales, sino como un territorio biocultural complejo. Es porque convergen en él ecosistemas muy frágiles, y ya lo vimos. Convergen también en biodiversidad, regímenes hídricos extremos, y se nos contó, ¿verdad? Lo de la niña y el niño, que hasta ahora no entiendo muy bien, pero pese a no funciona. Existen también memorias históricas de despojos territoriales indígenas, expansión agroganadera y nuevas infraestructuras viales. Voy a decir algo sobre cada uno, ¿verdad? ¿Por qué yo le llamo territorio herido? Porque permite así nombrar una realidad que el deterioro ambiental no es separable de la afectación cultural. El deterioro ambiental está perjudicando gravemente a nuestros pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque le afecta en lo cultural, en lo espiritual y en lo político y económico, si quieres agregarle. ¿Por qué? Territorio y manera de ser de los indígenas no son separables. Y cuando tocas el territorio, tocas la identidad indígena. Y si vos, sin consultarle, sin preguntarle, tocas el territorio o haces pasar una carretera por ahí, estás hiriendo la identidad. Podemos señalar muchos elementos aquí, ¿verdad?
Para ellos el territorio entonces no se reduce a propiedad, no se reduce a parcela, no es recurso a explotar, es un hábitat, es memoria, es movilidad. Tienen que pasar de un lugar a otro y si de repente aparece la carretera, corta esa movilidad. No es que no quieran pasar sobre la ruta, sino que mentalmente se afecta un lugar, un territorio. Es subsistencia, es parentesco, es espiritualidad. Y aquí hay que decir que el monte tiene un lenguaje, tiene una espiritualidad que los indígenas leen. Y si vos estás tocando el monte aquí, seguramente vamos a hablar después de la cantidad de deforestación. Yo mismo, si nadie lo hace, voy a traer las cifras de deforestación que tiene el Paraguay, ¿verdad? O el Chaco sobre todo. Entonces, otra diversidad que tiene el Chaco, que es lo que a mí me interesa, sin ignorar lo otro, es la diversidad cultural indígena del Chaco. Es la mayor diversidad cultural indígena del país. Es decir, si de los 19 pueblos vas a marcar quienes viven ahí, ¿quiénes son los que ayudan a esta diversidad? Ayoreos, Enlé, Enché, Angaité, Mascoy, Sanapaná, Ibaclé, Manjuy, Macá, Com, Ixir, Guaná, Guaraní Occidental, Guaraní Antela. ¿Cuánto contaron ustedes de los 19? La absoluta mayoría, es decir, la unidad de ellos es el territorio de por sí, de toda esta gente, ¿verdad? Aunque son pueblos diversos lingüísticamente, porque cada uno tiene su propia lengua y territorialmente se adjudican una parte del Chaco, les une, sin embargo, características propias, que son propias de todos los pueblos indígenas: el pensamiento mítico, la espiritualidad ligada al chamanismo, la identidad con el territorio. El lugar se armoniza con la manera de ser para ellos, la mentalidad no acumulativa y otros valores espirituales que los unifican. Además, comparten la misma experiencia histórica de despojo territorial. Aquí podemos decir que se jugó por ello, como dice el paraguayo, ¿verdad? 1870, después de nuestra crisis, nadie ignora que han sido vendidos millones de hectáreas con los pueblos indígenas adentro. Ejemplo concreto histórico que se repite, y hay mucho: Carlos Casado, ¿verdad? La taninera. La agroganadería también ha incrementado este despojo. De los 140.000 personas indígenas que existen en el país, 46% de esa población puebla el Chaco. 46%. Uno pensaría que, bueno, si es el Chaco deberían estar 12% de la población indígena. No, 46% de la población indígena radican allá. Comunidades indígenas, 853 hay en el país, según el instituto. 38.3% de las comunidades indígenas del país están ahí. Entonces, si nuestra zona carece de diversidad de pueblos, el Chaco repara eso, son una diversidad inmensa. Si esa diversidad de fauna y flora que tiene el Chaco, también hay que decir que culturalmente hablando hay una diversidad gigantesca y hermosa y florida, ¿verdad? Bueno, adelanto sobre la ruta oceánica, ya que estamos hablando de territorio, significado del territorio para ellos. Voy a ahondar. Para los pueblos indígenas, entonces, territorio no significa solamente tierra en el sentido jurídico o productivo. Es el espacio integral de vida donde se articulan la memoria, la subsistencia, la lengua, los vínculos familiares, los lugares de caza, lugar de recolección de alimentos, agua, cementerios. Si alguien traza un camino sin consultar, puede pasar tranquilamente sobre un cementerio, y lo hacen. Hay una comunidad actualmente que está reclamando que sin consulta hicieron pasar una carretera por su comunidad.
En la mentalidad indígena, los caminos no solo son infraestructuras de progreso, que reconocemos que hace falta intercomunicar el Chaco, ¿verdad? Sino es también de comunicación y de encuentro para los indígenas. Entonces, en el caso chaqueño, tener en cuenta estas nociones es importantísimo, porque muchos pueblos vivían históricamente en territorios amplios, no siempre fijos, recorrían, buscaban disponibilidad de agua, disponibilidad de animales, de frutos, había intercambios entre pueblos o comunidades de la misma familia territorialmente alejados. Esos intercambios pueden ser interrumpidos por estos trazos de carretera. Entonces, bioceánica es progreso, sí, pero si consideras a las personas, es también un atentado. Entonces hay que consultar mucho, revisar mucho cómo se puede hacer eso. La bioceánica debe ser leída dentro de este escenario, no solamente de progreso, sino de que está atentando contra la cultura de un pueblo. No es simplemente entonces una obra vial, sino un dispositivo de transformación territorial, de conectividad, sí, pero la expansión vial puede producir impactos sociales y ambientales significativos. Por ejemplo, fragmentación de hábitat, desplazamiento de comunidades y después los grandes cambios de patrones culturales, que no están listos para absorber esos cambios. A las comunidades indígenas hay que ayudarles a absorber los cambios, pero vienen tan acelerados los cambios. Si los ayoreos, disculpen el ejemplo, si hace 50 años pasan de la era de piedra, buscando los machetes y demás de los peones para hacer sus lanzas, están pasando a la era de hierro, necesitan el hierro. Ese salto lo dieron solo hace 20 años. ¿Cuándo salieron los últimos grupos? 15 años atrás. Ese salto, 2004, ese salto se hizo ahí. Imagínate ahora que tienen que hacer el otro salto a la era industrial. Entonces tienen que ser acompañados y no pueden ser forzados, ¿verdad? Entonces, cualquier trazado de carretera actúa sobre un territorio habitado. Eso es lo que hay que reconocer. Y yo no entiendo cómo pudieron trazar una carretera ignorando que existía una comunidad indígena. Y no sé por qué, ahora el tercer tramo creo que va hacia el Pilcomayo, ¿por qué va a pasar por un territorio ancestral indígena? O sea, ¿cuándo se pusieron a pensarlo? Bueno, el trazado de carreteras a veces se superpone entonces a estas comunidades y son de uso tradicional, son a veces sitios sagrados, son caminos de movilidad. Imagínate un poco al grupo silvícola que está migrando y no se enteraron y encontraron un camino, un asfaltado. Se van a marear, ¿dónde van a ir? Perjudica también fuentes de agua, zonas de caza y de recolección. Entonces, el consentimiento libre, previo e informado debe ejecutarse. Hay que saber que ahí hay patrimonios culturales, se debe hacer gestión hídrica, se debe controlar los corredores culturales y el ordenamiento territorial en general, ¿verdad? Bueno, hasta aquí yo puedo quedarme porque después vienen los datos más duros: deforestación, los millones de hectáreas de árboles leñosos que se saca al año y al minuto y que son comprobados por satélites, la pérdida de biodiversidad y el efecto al humano, la alteración del régimen hídrico. Tanto se habló de la lluvia, cómo perjudica a los indígenas toda esta cuestión. Después el avance agroganadero, millones de hectáreas convertidos para pastizales. ¿Cómo después equilibramos este tema? Etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. También nos sirve mucho para una introducción llamada sustantiva y vamos a pasar con Fabricio. Ok, muy buenas tardes para todos. Como es mi primer día en el seminario, no voy a usar todavía el púlpito que vamos a dejarle
al padre, ¿verdad? Vamos a respetar la jerarquía. Bueno, yo rápidamente quería presentarles los grandes ciclos económicos que transformaron la estructura territorial del Chaco, asumiendo que hay una economía previa a estos grandes cambios, que es las economías indígenas, porque no todos los grupos tienen la misma economía, aunque hay un elemento común que ya el padre habló, que es prima lo subsistencial. Susnik hablaba ya de esto, incluso de los guaraníes. En el Chaco se ve mayormente eso, y sobre todo insisto con algo que ya dijo el padre, que es la no necesidad o la no búsqueda de la acumulación, ¿verdad? Estamos en un esquema subsistencial. Entonces quiero hacer un rápido recorrido sobre estos momentos, estas grandes transformaciones de los ciclos económicos del Chaco, por favor. Dale, muchas gracias. Entonces, quiero ir rápidamente, ustedes conocen ya, quería recordar nada más que el Chaco es particular, yo lo asocio mucho a la Amazonía y a la Patagonia. Son los tres espacios del interior de América del Sur que fueron ocupados tardíamente, que fueron integrados tardíamente, donde se cometieron excesos en todos los lugares. Y podemos decir que el Chaco es el territorio al cual se llega por último. La Amazonía ya fue integrada, ocupada antes, la Patagonia también, y el Chaco es el tercero. Quería insistir con esto, que hay una economía indígena de subsistencia no demasiado modificada desde el siglo XVI, y el Chaco puede ser considerado desde Asunción al menos, o desde el resto del Paraguay. Les voy a contar después qué decían algunos geógrafos franceses cuando estudiaban el territorio paraguayo. Es una periferia, es una hiperperiferia olvidada otra vez. Y es extremadamente diferente al Paraguay útil. Un geógrafo francés en 1964, cuando analizó la estructura, dijo que el Paraguay útil, y ojo, no significa que el Chaco era inútil, era que no estaba siendo ocupado ni integrado, ¿verdad? Incluso el Paraguay útil era solamente Asunción y su comarca asuncena en 1964. Cazapá no existía, Caguazú existía, pero estaba ocupada ni integrada en ese momento. Entonces, el Chaco, visto de las políticas públicas, fue un espacio a defender, pero no necesariamente a poblar. Entonces, rápidamente ustedes ya conocerán el ciclo del quebracho, que dura alrededor de 45 años. Posguerra traumática, generan los pueblos puertos, la ocupación se hace bajo lógicas funcionales a esa actividad económica. Se piensan también otros sistemas productivos como la ganadería y grandes proyectos ferroviarios. Carlos Casado también propuso la creación de una vía férrea desde Casado a Santa Cruz de la Sierra. Hizo algunas actividades, pero obviamente el quebracho era lo principal. Y se instaló una cultura de trabajar para la empresa. Posteriormente, se superponen un poco acá los ciclos. Hay un primer ciclo de la agricultura de 1928 a 1970, que es la llegada de las colonias agrícolas canadienses. No quiero usar la palabra menonita, porque la palabra menonita hace relación a una religión, y lo que menos hacen esta gente es rezar, ¿verdad? Rezan 1 hora y media a la semana nomás, pero parece que hacen otras cosas más. Entonces, me parece mejor llamarles colonos, agricultores, ganaderos, antes que por su religión. O nos lo vamos a referir a la doctora Mabel Causolano como la doctora católica o protestante. No importa en qué cree, importa qué hace en este caso. Entonces, hay un primer momento de esta agricultura con colonos canadienses que estaban acostumbrados a cultivos en zonas templadas. Se basa un poco también en lo que hace la empresa Casado. La empresa Carlos Casado le contrata a un ingeniero agrónomo alemán para pensar qué van a hacer después cuando se acabe el quebracho, y crea una estación experimental de agricultura
para probar los diferentes tipos de cultivos. Está escrito en 1929, creo. Está en alemán, pero hay una copia en español también. Y esta agricultura fue lenta, fue difícil, fue adaptativa y fundamentalmente fue de subsistencia, porque no se conocía. Aunque en 1955 ya generaban ingresos por comercialización, y a esto está vinculado durante este momento se dio la construcción de la ruta Transchaco a partir de 1955, 54-55. Después tenemos un ciclo de ganadería para leche, que es de 1980 al 2000 aproximadamente, donde las instituciones están más fuertes, las cooperativas del Chaco Central están más adaptadas y afirmadas en la economía regional, y ya se nota una ética del progreso diferente a esta ética del, no sé si del disfrute, pero una ética no vinculada a la acumulación, ya que es una ética diferente, una ética ya capitalista del progreso, esfuerzo, trabajo, ahorro e inversión, y con algunos saltos tecnológicos en el tema de la leche larga vida, por ejemplo, la leche en caja, que respondía a una bajísima electrificación en el resto del país, y eso permitía que la población consuma más leche. No había competencia interna, y después quiero llegar ya un poquito al final al ciclo de la ganadería para carne, que fue en este momento se produce lo que el padre estaba hablando de la expansión de la frontera agropecuaria a un costo de cambio de uso de suelo, de bosque, por pasturas, y se hace en un momento muy particular. 2003 aproximadamente se inicia, y en esta fiebre de la ganadería participan brasileños, porque Lula da Silva, el presidente brasileño, llega en 2003 al poder, y la élite de los ganaderos brasileños en Brasil dicen: este tipo va a sacarnos todas las tierras, va a nacionalizar todo, huyamos de Brasil, vamos a comprar tierras, y vienen a Paraguay. Lo mismo pasó en el 2005, cuando el gobierno de Kirchner en Argentina le pone impuestos a la soja, y tenemos agricultores argentinos que van a Uruguay a comprar tierras, compran a $5.000 la hectárea, y después estos ganaderos uruguayos que se quedaron, que vendieron su tierra en Uruguay, vienen a comprar tierra ¿por cuánto? Por 200, 150, $300 la hectárea en el Chaco. Y en un momento también donde China, y esto me parece interesante, cómo se globaliza esto. La economía china empieza a demandar mayor cantidad de alimentos. El mundo vive un auge. El Paraguay crece económicamente en el denominado ciclo de los commodities altos, y esto hace que se creen las condiciones para producir carne. Hay inversiones fuertes en frigoríficos, se incrementa la demanda a nivel global. En el Chaco se hacen 3 frigoríficos, o 2 en realidad, uno en el centro del Chaco. El Paraguay se vuelve atractivo, pero es interesante porque en este momento el Chaco vuelve a figurar dentro de la agenda paraguaya. Anteriormente era que se jodan, ¿para qué viven lejos? Esa era la respuesta asuncena, ¿verdad? Que no tenía políticas públicas, no tenía una mirada más importante y más interesante hacia esta región. Y hay un cambio en la visión del Chaco. Cuando yo tenía 8 años, mi profesor de educación física en la escuela dijo: el que no da todas las vueltas a la cancha se va a ir castigado al Chaco. 8 años yo tenía, y ya sabía que el Chaco no era un lugar interesante. A los militares que se portaban mal, al Chaco también. El Chaco era como un castigo. Cambia, le estoy contando desde Asunción, desde la visión y no es una visión asuncena, es la visión que el Estado tenía del Chaco, y cómo el Estado administraba ese Chaco. Sin embargo, ahora cambia, y es un espacio un poco, aparece como útil, y acá este es el momento
donde hay transformaciones, hay una aceleración acelerada, es decir, cambios cada vez con menos tiempo y ya fuerte cambio de uso del suelo y llegada de nuevas lógicas. Hay nuevas racionalidades y esto es un gran desafío para todos nosotros, reconocerlos a los otros actores que también hacen parte del Chaco, incluso si no comparten las mismas lógicas. Podemos decir también que hay un ciclo de la sostenibilidad desde el 2010 al 2025 aproximadamente. El Gran Chaco es como un espacio para proteger. Hay 1.500.000 hectáreas de áreas protegidas, el mayor nivel eso es del Estado simplemente, los mayores niveles que tiene Paraguay, y los actores privados alrededor de 750.000 hectáreas también tienen bajo cuidado. Pero hay reivindicaciones de tierra, valores y visiones principalmente de grupos indígenas. Hay diversidad de programas de proyectos de cooperación internacional, teniendo la sostenibilidad como foco, énfasis en los recursos naturales, se hace mucho énfasis también en la fragilidad de estos recursos. Y hay temas emergentes que son los que estamos tratando aquí: gestión de agua, corredores biológicos, culturas ancestrales, el respeto a estas. Y finalmente, la nueva agricultura que tenemos hoy. Fíjense, en 4 años cambió, parece que por la crisis económica global se dejó de consumir carne, o sea, sí, se disminuyeron los incentivos para producir carne, entonces hay un retorno a la agricultura. Es una buena noticia porque parecería ser que se va a deforestar menos, va a haber menos cambio de uso de suelo. Entonces este es un elemento nuevo. Primero el algodón viene, pero hoy se está cultivando un algodón mecanizado. Me encontré con un conocido en Loma Plata que trabaja en una empresa importadora de maquinaria, y me decían que por primera vez la concesionaria de Estados Unidos le permite a Paraguay, le vende a Paraguay máquinas cosechadoras de algodón nuevas. Dice que antes en Paraguay solamente podía recibir cosechadoras de algodón usadas porque el mercado no era relevante. Y ahora los volúmenes productivos hacen que la empresa diga: perfecto, ahora te vamos a vender eso. Luego aparece la soja. Hay apoyo del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos para desarrollar variedades resistentes a la sequía y al calor incluso. Pero también hay maíz y cebolla, hasta arroz en el Chaco. Al norte de Filadelfia, ya casi hacia Teniente Enciso, no. Ahí cerca de la Bioceánica está el mayor productor de cebolla de Paraguay, cebolla con riego. Hay arroz también con riego. Hay mucha tecnología en estos cultivos, pero de vuelta, este ciclo es puntual también. Obviamente no es en todo el Chaco, es solamente en algunas regiones, y esto nos lleva a pensar también en agroindustrias. Y el corredor bioceánico que está ahí, que vamos a ver hasta dónde va a poder generar un dinamismo, porque si es para camiones, yo particularmente lo veo un poco complicado. Cada camión transporta 26 toneladas, la soja brasileña no va a salir en camiones. A los consumos pueden entrar productos chinos, le va a ser más, no sé si le va a ser más barato, pero cada camión cargado con 26 toneladas consume 15 a 20 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Multiplican eso por esa cantidad por 2.000 kilómetros. No es simpático, no es caro. Enviar por agua es más sostenible, a no ser que exportemos helado, y el helado tiene que llegar antes que se descongele a destino. Pero si no exportamos helado, parecería ser que los flujos, al menos en el corto plazo, no van a ser tan fuertes. Y bueno, con esto simplemente este recorrido breve y rápido por los ciclos económicos del Chaco, pero también hasta qué punto podemos, con estas transformaciones territoriales, podemos seguir hablando del Chaco. No tendríamos que hablar de los chacos
Pareciera ser que hay demasiada diversidad y le metemos todos juntos en una misma bolsa. Y creo que hay elementos suficientemente particulares que podemos regionalizar, y eso puede ser una ventaja para denominar mejor a esta mezcla. No está mal que se mezclen, en absoluto, hemos vivido así mezclados, pero en términos académicos y técnicos probablemente, y también para las políticas públicas puede ser interesante subregionalizar el Chaco, hablar de chaquitos o de subchacos, para entender mejor lógicas particulares, porque varios ciclos que aquí estuvimos viendo, casi todos se hicieron en una misma zona, ¿verdad? Entonces los fenómenos no están correctamente ni equilibradamente distribuidos. Gracias, Fabricio. Muchas gracias. Con el permiso del padre, ubicar también ahí, permiso. No, el permiso del padre. Sí, exactamente. Es un lugarcito así para estar más cómoda porque tengo mis apuntes también. Como ya me presentó Vladimir, soy Leticia Garrido, vengo del Instituto Nacional de Estadística. Me complace compartir este momento, este espacio con ustedes. Hoy me toca un poco compartir nuestro esfuerzo que hicimos con la población indígena para poder tener datos y poder caracterizar a esa población indígena con datos socioeconómicos y demográficos. ¿Y cómo se dio esto? Ese es nuestro título de hoy, lo que voy a presentar. ¿Y cómo se da este contexto de nuestro cuarto Censo Nacional Indígena del 2022 que fue realizado? Esto está constituido a nivel regional, está muy referenciada este operativo. ¿Y por qué se da por qué se marca esta diferencia con el operativo realizado en Paraguay? Eso les voy a decir. La clave del éxito de nuestra metodología es ya que nosotros hacemos partícipe a los líderes de la población indígena, le hacemos partícipe a los pueblos indígenas y reconociendo un poco la diversidad cultural y la participación de ellos mismos. Entonces, gracias a esa metodología diferenciada propiamente, nos hace caracterizar a nivel regional este gran operativo. Esta participación se da dentro de la parte afectiva de la población y la parte activa también de los mismos. El Censo Nacional tiene una estructura donde trabajan en terreno, y esta estructura se da desde el inicio de este operativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros partimos compartiendo esto a los líderes, iniciando con los líderes, compartimos este operativo y a partir de ahí trabajamos ya con los censistas, con los supervisores, también hubieron capacitadores. Todos ellos formaban parte de la población indígena. Ellos eran los que hacían el censo. Esa es la característica principal de nuestro censo. Y también para este censo del 2022 pudimos contar con algunos compañeros en oficina, en gabinete, que son de pueblos indígenas también. Eso quiero resaltar también que tuvimos esa gracia, esa bendición también de poder tener el acompañamiento de ellos y poder conocer más sobre esta diversidad cultural. Y a partir de ahí, a partir del operativo, entonces tenemos los datos que recolectamos de manera conjunta, porque es un esfuerzo conjunto, como ya dije, y tenemos datos de población a líneas generales. Yo voy a hablar de líneas generales de todo Paraguay. Y acá tenemos nuestro universo que nos dio nuestro Censo Nacional de Población Indígena, que son 140.049 población indígena. Y acá quiero acotar un poquito que nosotros tenemos dos censos paralelos. Uno que es específicamente para las comunidades indígenas, que son los que trabajan todos los indígenas propiamente, y a la par tenemos nuestro Censo Nacional de Población y Vivienda, que es para todo el territorio paraguayo. En ese cuestionario
nosotros incorporamos una variable que es tenencia de carnet indígena. Ahí es donde nosotros tenemos, justo no sé de acá, pudimos recolectar mediante nuestro operativo a 2.502 indígenas que están fuera de las comunidades. Entonces, por un lado tenemos lo que nuestro operativo del censo indígena captó, que son 137.547 población indígena, y por otro lado, que es el complemento que se captó mediante el censo nacional, que son 2.502 indígenas. Y sumado, entonces nos totaliza los 140.042 indígenas, para entender un poquito. De eso tenemos un poco más de 70.000 varones y un poco más de 67.000 mujeres. Somos entonces un poco más de varones. Esta población indígena se clasifica o se conforma otra vez en 5 familias lingüísticas, porque ellos se caracterizan o se identifican por su lengua. Entonces, acá en Paraguay tenemos 5 familias y acá, como vemos, estas son barras y estas son las cantidades. O sea, para los que primera vez están viendo gráficos estadísticos, entonces esto nos está indicando el volumen, y estos que están acá son las familias lingüísticas. Entonces vemos que para las familias de guaraní son los de mayor volumen. Entonces la familia lingüística guaraní son los que presentan el mayor porcentaje, el mayor volumen, que es más de 76.000 personas. Después le sigue lengua mascoy, después mataco-mataguayo, samuco, guayburú, y ahí le pusimos, para que nos complete nuestro universo, le pusimos al no indígena. ¿Qué son esos? Son personas que estaban en la comunidad, que estaban dentro de la comunidad, pero que no son indígenas. Entonces ahí también, para completar nuestro universo, pusimos eso. Bueno, después tenemos también, como ya adelantó el padre, tenemos 19 pueblos distribuidos en todo el territorio paraguayo. Y ahí vemos la frecuencia otra vez de cada pueblo. Entonces ahora vemos las barras horizontales, vemos, y el que está más arriba es el que tiene mayor frecuencia, el que es son más numerosos, y son los Muga guaraní, que tienen más de 28.000 personas. Después le sigue la Ba guaraní, Nibaclé, Paito de Terá, que son más de 10.000. Después tenemos los que son de menos población, que son los que están más acá abajo, que son el Tomarajo, Manjuí, Guaná. Esos son los que tienen menos de 1.000. Todos estos datos que recolectamos se puede visualizar territorialmente en todo el territorio paraguayo. Entonces vemos acá, vemos la parte de arriba, la región occidental, y la parte de abajo occidental, y la parte de arriba de la región oriental. Entonces nosotros consideramos que tenemos 50% y 50%. Así estadísticamente, ¿verdad? Pero sí, 47% alrededor de la región oriental Chaco. Y ahí podemos ver, estos son los que son más numerosos, que es en Boquerón, en Presidente Hayes. Acá podemos ver la población y el porcentaje. Entonces vemos que en el Chaco son 3 departamentos que acumulan ya casi el 50%. Entonces también ahí vemos territorialmente que en 14 departamentos están distribuidos esta población. Bueno, también podemos tener, gracias a esos datos, la distribución. Por un lado teníamos la familia lingüística. Después podemos clasificar por pueblo y también en qué departamento están asentados estos pueblos. Entonces vemos que en ciertos pueblos muestran una amplia dispersión geográfica en varios departamentos. O sea, podemos ver ahí que en guaraní están en varios departamentos, ¿verdad? Y también podemos ver que estrictamente algunos están focalizados en un solo departamento y que están en un único espacio geográfico. Ahí podemos ver que el Manjuí
están solo en Boquerón, Tomarajó están solo en Alto Paraguay. O sea, esta es la idea un poco de ver territorialmente cómo está distribuido. También, aparte de este operativo, hicimos lo que es el censo a comunidades, aldeas o barrios, que también eso tenemos visualizado territorialmente. Ahí están resaltadas en amarillo las comunidades indígenas, aldeas, que están distribuidos en todo el territorio paraguayo. Y ahí vemos que en la región oriental las comunidades son individualizadas y están asentadas, pero con menor población por comunidad. Sin embargo, en la región occidental hay menos comunidades, pero con mayor concentración demográficamente. Acá les quiero explicar este gráfico, porque nosotros tuvimos la recolección de datos, le preguntamos desde qué sexo es, le preguntamos la edad. Y resultado de eso tenemos este gráfico que nosotros le llamamos una pirámide, que es más o menos así como un triangulito, ¿verdad? Entonces, para que puedan entender lo que es una pirámide, estas barras que muestran acá son los niños menores, o sea, empieza con la barra más ancha abajo, como pueden ver, hombre por un lado, mujer por otro lado. Entonces empieza por los menores y se va aumentando conforme va aumentando la edad. Entonces pueden visualizar que se va achicando nuestra pirámide, ¿verdad? Se va poniendo puntiagudo. ¿Qué quiere decir? Que acá va disminuyendo la población adulta. Eso es lo que significa nuestra pirámide. Entonces, en la punta podemos ver que la población de 80 y más ya son poquitos. Pero acá, sin embargo, los niños es todavía ancho. O sea, hay todavía nacimiento, hay todavía tanta produciendo la población indígena. Entonces, esta estructura de la población que nosotros llamamos demográficamente es una población joven, predominantemente joven le llamamos nosotros demográficamente. Bueno, pero esto en líneas generales, pero dentro otra vez hay heterogeneidad dentro de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pueblos tienen ese comportamiento que tienen muchos niños y pocos adultos, ¿verdad? Acá podemos visualizar que Guaraní tiene muchos niños todavía que son los de arriba, los verdes. Esto significa que son de 0 a 14 años esto. Ellos tienen todavía muchos nacimientos, ¿verdad? En la ciudad Guaraní, en Puerto Veterán. Sin embargo, esto que podemos ver abajo predomina ya la población adulta, que son en el norte, Ayoreo, Toamascoy. Eso significa este gráfico para que vayan entendiendo. Entonces, dentro de los pueblos hay otra vez una diversidad estructuralmente con respecto a la edad. Bueno, vamos entendiendo, lo mío es más números. El siguiente, también toda esta población podemos ver que se puede ver que están configurados en urbana y rural. Y la población indígena es predominantemente rural, ya que el 88% están asentados ahí, en el área rural. Y el 12% están en el área urbana. Entonces existe un marcado proceso de inserción urbana de los vacas, porque en líneas generales nosotros vemos que el 88% de la población indígena está en rural, pero tiene una diversidad dentro de los pueblos. Y ahí acá vemos que urbana casi pasa al 70%, entonces ellos ya van insertándose en el área urbana. Es lo mismo Guaraní occidental, que pasa también en lo que es el 60%. Entonces, para ver esa diversidad también dentro de los pueblos. ¿Tengo tiempo? Bueno, cierro. Esta es la parte de población y después sigo en la parte de vivienda. También nosotros investigamos el idioma,
que es un poco el grado de conservación de la cultura propiamente de los indígenas. Vemos que algunos conservan todavía su lengua. ¿Qué quiere decir este? Que los verdes puritos son los pueblos que hablan su propia lengua. O sea, ayoreo conservan todavía su propia lengua. Sin embargo, los de abajo, los que están claritos, vemos que son algunos pueblos que ya hablan ya otros idiomas. Eso es lo que significa un poco este gráfico acá que yo les presento. Voy cerrando con población. También investigamos lo que es tenencia de documentos. Acá tenemos lo que es tenencia a partir del nacimiento, también tenemos lo que es tenencia a carnet indígena y también es tenencia cédula de identidad. O sea, 3 documentos investigamos y podemos ver que... ¿cómo puedo retroceder este? Sí, quiero hacer. Gracias. Y podemos ver que tiene mucha coherencia con los ayoreos que tienen, ayoreo poeta veterano, que ahí tiene los menos porcentajes de tenencia a partir de nacimiento, carne indígena también y cédula también. ¿Qué puede significar eso? Es tenencia de cédula, sí. En la tenencia de carnet indígena podemos decir que la mayoría tiene, ya que le identifica culturalmente a ellos, o sea, se sienten identificados culturalmente al tener ese indígena y también le favorecen para unas gestiones, para obtener algunos beneficios y para hacer algunas gestiones también. Lo mismo en lo que es de cédula, que la mayoría vemos que ya tiene los guaraní occidental y los que no tienen todavía su mayoría son los ayoreos. Quizás también por su propia caracterización de ellos, ya que creo que no todos salen o no se socializan, son un poco más cerrados y cosas así. También tenemos datos de promedio de años de estudio que va de la mano con el analfabetismo. Entonces podemos ver que los promedios de años de estudio, el ayoreo y manjuí son los que tienen menos años de estudio y van de la mano con el analfabetismo también. Que el analfabetismo, el mayor porcentaje es manjuí o veterano. Para entenderlo. Nosotros creemos, o sea, se queda un poco a la mano de los investigadores, porque tienen esa diferencia, ¿verdad? Algunos tienen muchos años de estudio y otros no. Casi el 50% de la población de Manjuí son analfabetos. Quizás ellos tienen su propia cultura, su sistema es más interno, su sistema de educación es más interno, no formalizan su educación, o sea, así tenemos que ir viendo. Y ahí creo que cierro la parte de población. En la parte de actividad laboral, a grandes rasgos vemos que está bajando el porcentaje de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que están menos ocupadas las personas. Nosotros tenemos que el 38% de la fuerza de trabajo están en la fuerza de trabajo y el 51% está fuera de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que este 51% son la población que no está buscando trabajo y que no trabaja. Pero podemos ver, usando otros datos, que eso se puede deducir que son porque reciben transferencias condicionadas o porque reciben algunos beneficios. Entonces, de ahí puede que venga a la mano de que estos no están en la fuerza de trabajo. Y lo del sector económico, vemos que del primario,
comparación con años anteriores va bajando, pero de igual manera predomina el sector primario, que se encargan un poco de las actividades agrícolas, se dedican a la caza, a la pesca, o sea, sigue siendo su actividad económica primaria en líneas generales, pero dentro de los pueblos hay otra vez una diversidad atendiendo un poco sus actividades propias de cada pueblo. Y ahí cierro lo que es la parte de población. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Hicimos como una primera ronda y quiero que en general, a partir de lo que ustedes nos escucharon, pudiéramos tal vez completar una segunda ronda con dialogando entre ustedes o a partir de lo que escucharon, ¿no? Y de modo que después podamos abrir con algunas intervenciones del público. Yo tengo algunas preguntas que les quiero hacer a cada uno, pero insisto en que al contestar también puedan traer preguntas que quieren hacerse entre ustedes, ¿no? Fabricio, vos habías traído estos ciclos económicos y el padre había traído con mucho énfasis las lógicas culturales que están vinculadas con los pueblos indígenas, ¿no? Y de cierta forma creo que hay como necesidad tal vez de profundizar en las tensiones que estas lógicas tienen entre sí, ¿verdad? De cierta forma vos lo habías adelantado, padre, y quería como que escuchar de tu parte, Fabricio, cómo vos ves que estos ciclos económicos, algunos como que están ya en el pasado, los primeros, pero otros los últimos son como que simultáneos, ¿verdad? ¿Y cómo ves vos hoy los principales conflictos que se pueden estar dando y qué puntos críticos a tu criterio deberían ser puestos sobre la mesa para dialogar, ¿no? Y algo que me llamó la atención es el ciclo de sostenibilidad, lo que tiene que de cierta forma es también simultánea, el simultáneo a otros ciclos, y de cierta forma, por lo que escuché, tiene que ver mucho con la agenda ambiental que se fue desarrollando a inicio del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este siglo. Si pudieras profundizar un poco más sobre este ciclo de la sostenibilidad y su relación con estos otros ciclos económicos, ¿no? Y ahí, padre, un poco cómo usted ve el análisis que hizo más cultural de los pueblos indígenas y cómo están en relación con estos ciclos económicos que mencionó Fabricio, porque me gustaría como que dar un paso más en términos de cómo estas cosas se relacionan y cuáles podrían ser los puntos críticos como para pasar luego a conversar con el auditorio. Y Leticia, tengo un par de preguntas a partir de los datos que mencionaste. Si vos tuvieras que hacer como un resumen, ¿cuáles serían como las características diferenciales que nos trae el censo 2022 de los pueblos indígenas, el cuarto censo? Uno, entre región occidental y región oriental, si hay alguno como que pudiera sintetizar eso, y por sobre todo qué cambio observa el INE con respecto al anterior censo, al tercer censo. ¿Cuáles son como que las novedades o sorpresas que nos traen este cuarto censo que son pertinentes de destacar? Y una pregunta que tiene que ver con mi ignorancia, tal vez alguien del público pueda compartir esta ignorancia que tengo. ¿Por qué se mide la fuerza de trabajo desde los 10 años? Si pudieras explicar un poco mejor eso. ¿Padre? Estaba buscando una citación que dice, Glauce habla que tenemos una diferencia radical con esta forma de enfrentar el uso de la tierra. Y dice que la diferencia es ontológica. El blanco, el occidental, explota, cambia, recoge, acumula, vende. El indígena protege, se relaciona con el monte. Yo creo que por ahí va la cuestión. Ellos no tendrían ningún ciclo
porque lo que para ellos la naturaleza es la compañera, el lugar donde se desarrolla, casi no lo cambian, lo reciben así, lo mantienen así. Entonces no existe ciclos de producción ahí. Entonces la radical diferencia es ontológica. El indígena se siente parte, es su hábitat, y nosotros ¿qué hacemos? Lo depredamos. Sí, muchas gracias. Con respecto al ciclo ambiental, hay una tesis de una antropóloga suiza muy interesante que hace un análisis del proyecto ProDeChaco, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y fue el primer proyecto financiado por la Unión Europea bajo el concepto ambiental, ¿verdad? Y ProDeChaco, Proyecto de Desarrollo del Chaco, que de vuelta en otra palabra es: ustedes no están desarrollados, necesitan que le desarrollemos. Tranquilo, en algún momento vamos a llegar a desarrollarte. Y bueno, los resultados están a la vista. Con respecto a la cuestión, al ciclo ambiental, yo le ponía fecha 2025, no 2026. ¿Por qué? En el 2025 llega Trump al gobierno de Estados Unidos, corta todas las ayudas a las agencias y se queda sin fondos. Muchas instituciones que sostenían esta dinámica. Entonces se insistía mucho con la mirada natural. Vamos a ver varios libros, varias aproximaciones ambientales, de fotografías, del Pantanal, que forma parte del Chaco, ¿verdad? Pero como decía el padre al inicio, mucha biología, mucha geología, mucha geografía, pero está el Chaco humano también, para equilibrar. Y yendo a tu pregunta, ¿verdad? Y que es cómo chocan o conviven estos modelos culturales, dónde se tensionan estos encuentros, ¿verdad? Y las tensiones han existido siempre, pero están siendo invisibilizadas o menos civilizadas por las simetrías de poder, obviamente. Me parece que el evangelio más exitoso de los menonitas ha sido la atracción por el trabajo a las ciudades. Veíamos en los datos un porcentaje de algunos grupos indígenas con porcentajes urbanos altísimos, ya no estaban en el monte. Entonces parecía que esas tensiones no las tenemos tanto que ver, ya, además de verlas en términos rurales o en términos naturales, como la ruta que pasa por el cementerio, también se da una segregación social en las ciudades. En Filadelfia, ahí está el barrio, vos sabés cuál, el barrio indígena, y cuál es el barrio latino, y cuál es el barrio de los brasileños y todo. ¿Y cuál es el barrio? Entonces, es una ciudad, pero son 4 sociedades más o menos que conviven. Entonces, estas tensiones han existido siempre, pero estamos en una lógica de hermanos mayores y menores que se quedan solos en la casa sin papá y sin mamá. Entonces, ¿qué pasa? El hermano más grande le pega al hermano más chico. Estoy haciendo una analogía a que las instituciones que tendrían que regular estas tensiones que existen siempre, lastimosamente no son lo suficientemente hábiles para administrar mejor. Y todavía prima esa asimetría de poder económico y poder político, como en el resto del país, lastimosamente. Muchas gracias. Respecto a tu consulta de qué mejoró con los censos anteriores, yo destaco de los censos anteriores en cuanto a la metodología de qué mejoró O los cambios que tuvieron. Bueno, yo lo que puedo resaltar de los cambios que se tuvo, vemos que hubo un aumento en la población, pero no sabemos si aumentó la población, pero sí podemos confirmar que está mejorando la metodología de captación de datos, porque hay mayor participación del pueblo indígena. O sea, en toda la estructura, en este censo 2022, en toda la estructura participó la población indígena. Eso es algo muy relevante que nosotros tenemos en cuenta,
Por eso creemos que mejoró la captación y aumentó también la población gracias a la mejor captación. Eso es para resaltar eso. Con respecto a las características diferenciadas entre región occidental y oriental, una característica básica que puedo decir es que en la parte oriental las comunidades, hay más comunidades, menos comunidades, perdón, occidental hay menos comunidades y con mayor concentración de población. Sin embargo, en la región oriental, en la parte de abajo, hay más comunidades, pero con menos concentración de la población. Hay, o sea, comunidades pequeñitas ya. Sin embargo, en el Chaco, o sea, en la región oriental, hay como son más unidos, es mayor la cantidad de población por cada comunidad. Y respecto a la otra pregunta, la fuerza de trabajo de 10 años, ¿por qué nosotros captamos a partir de esa edad? Esto viene ya a partir del año 1992, que captamos ya a partir de 10 y se da cada año, se da gracias al pedido de varias instituciones, varias entidades que ellos piden. Recuerdo que fue el Ministerio de la Niñez que quería que se incorpore otra vez para medir lo que es el trabajo infantil. Entonces nosotros medimos a partir de 10 años y más. Sin embargo, nosotros publicamos para el Censo Nacional de 15 años y más para que sea comparable a nivel regional. Pero acá, para Paraguay, nosotros medimos a partir de 10, en líneas generales. Gracias. Bueno, vamos a abrir preguntas para el auditorio. Vamos a juntar 3 a 5 intervenciones, comentarios o preguntas y luego vamos a volver. Yo le voy a ir pasando el micrófono. Acá Mariana. ¿Quién más? Acá el señor. La verdad que da gustísimo escuchar, ¿verdad? Porque realmente son visiones como muy complementarias, pero me disparan un montón de preguntas. Una de las primeras es esto de cómo miramos, decía ya Vladimir, y me adhiero completamente a esa pregunta, cómo miramos estos ciclos económicos, no solamente en comunidades indígenas, sino también en comunidades rurales campesinas que existen en el Chaco. Si bien es cierto que el paradigma y esta cuestión ontológica de habitar el territorio de una manera totalmente completa, holística, es propia de los pueblos indígenas, no podemos dejar de mirar que las lógicas económicas propias o aquellas que se cruzan están existiendo y no estamos haciendo ese trabajo de mirar cómo esas lógicas económicas. Doy un ejemplo, las comunidades indígenas, por ejemplo, que están trabajando en Chaco Central con ASIM, por ejemplo, que hoy la última vez sacaron 3.000 toneladas de algodón o producen, no sé, N cantidad de toneladas de carne anual, sorgo, maní, sésamo. O sea, hay una vinculación ahí muy cercana, una estructura que funciona de alguna u otra manera, pero nadie está mirando cómo funciona eso y cómo se gestiona, qué modelo económico hay ahí adentro, cuáles son sus claros, cuáles son sus oscuros, cómo se legisla, no lo sabemos. Por el otro lado, hay una exigencia también del territorio, y esto es algo que traemos nosotros desde el 6º Encuentro Mundial del Chaco, de poder entender, o sea, de poder poner en valor las prácticas económicas que tienen las poblaciones chaqueñas, la artesanía, la recolección de frutos de monte, la pequeña ganadería, y si vamos todavía a una cuestión más grande, bueno, estamos hablando de toda una movida súper importante que es la prestación de servicios ecosistémicos, que también es una lógica económica y de mercado por el mercado de carbono. Entonces, pensar de que estas lógicas distintas, desde una cuestión de subsistencia a lo que hoy tenemos cruzado por una ruta bioceánica, pensar en la empleabilidad, o sea, el dato dice el 51% de las desempleadas, o sea, hay demasiadas cuestiones económicas que nosotros hemos dejado de pensar en el Chaco por fuera de la población migrante. Acá Fabricio decía canadiense, a mí me gusta llamarle menonitas, de los brasileros, de la migración de la ganadería, de los grandes ganaderos de Oriental,
Pero ¿y el resto de la población, cómo estamos abordando eso? ¿Cómo le preguntamos a ellos cómo ven su cuestión económica? Porque finalmente son lógicas económicas. Y hay un cambio de paradigma también, hay también un cambio de paradigma entre conservación plenamente sin personas, a una conservación con las personas adentro, que también te lleva a pensar de otra manera. Y termino también diciendo, o sea, ¿cómo pensamos las juventudes de estos pueblos indígenas y estas poblaciones rurales del Chaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cómo lo ven? Por un promedio de estudio de a lo sumo de 6.3 años. O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? O sea, si bien hay saltos, la última salió en 2004, pero esa aceleración acelerada trae un montón de otros cambios que nosotros no estamos mirando, ¿verdad? Y otros que ya son muy antiguos, ¿verdad? Creo que una deuda histórica nuestra es mirar la economía chaqueña por fuera de sus actores principales. Así que si hay alguna pista por ahí, bienvenida sea. Muchas gracias, Mariana. Aquí al señor. Vamos a apuntar las intervenciones, les pido a ustedes que anoten, si no tienen papel o bolígrafo les acercamos, porque hay gente que tiene una memoria increíble y que no necesita tampoco anotar. Te escuchamos, señor. Muy buenas tardes, padre de verdad, muy buenas tardes. Me gustó la alusión que hizo en el tema de la explotación que destruye los sitios sagrados. Uno, para modo de comentario, yo vengo de Macharetí, Bolivia, cerca la frontera que da con el Paraguay. Y hasta hace muchos años atrás Bolivia exportaba el petróleo y todo eso. Yo soy de Sucre, o sea, de 500 kilómetros más al norte, la parte de Atitlán, el valle. Venía a trabajar y me interesó la parte problema del conflicto chaqueño que hubo entre los hermanos paraguayos y bolivianos. Y dentro de eso me fui a investigar y encontré un cementerio de hermanos paraguayos que estaban ahí y un capitán paraguayo, una cruz grande. Y yo, como soy creyente religioso para Todos Santos, llevé flores, lo acomodé y luego entró la empresa petrolera a trabajar. Y ya cuando para mi segunda vuelta la máquina entró por medio cementerio y destruyó todo. Me dolió. Traté de acomodar las cruces, los acomodé a un ladito. Y prácticamente la necesidad económica del Estado no vela la parte cultural. Incluso peor, las empresas que entran a beneficiarse de esta historia destruyen, depredan. Por no desviar unos 10 metros, tuvieron que pasar por el uno. De verdad, como le digo, no se respeta en el tema. Y hoy peor está todavía Bolivia, ¿no? Más destruida. Ahora el otro. También hizo alusión al tema de que el pueblo guaraní, no solamente en el Paraguay, no ha sido tomado en cuenta. En Bolivia, por lo menos hasta los años 1920. En la época colonial resistió tanto, por eso se llama un pueblo indomable, resistió tanto que los españoles por el norte no pudieron entrar, aquí tampoco por el sur los jesuitas, y prácticamente se encerraron en Macharetí. Y Macharetí fue tomado en cuenta, como les digo, después de 1920, o sea, ya cuando necesitaban el petróleo. Y como que quedó encerrado, ahora que no existe el petróleo, de nuevo está obligado. El Estado se acuerda solamente de los pueblos cuando los necesitan. Y yo por eso digo, ¿cómo se puede conseguir un país, un Estado, sin tomar en cuenta a su pueblo nativo? ¿Cómo se puede conseguir? Porque, como les decía, el centralismo económico y político hace a un lado al pueblo indígena. Como escuchaba, aquí la capital es tomada en cuenta. Eres de Asunción, eres paraguayo, pero eres de otro pueblo, no eres paraguayo, eres indígena. Entonces ahí vemos que en nuestros países hermanos existen dos Paraguayos, dos Bolivias, uno que vive en los centros urbanos y otros que viven en los campos, que a la vez no se los toma en cuenta, solamente se los toma en cuenta cuando se los necesita.
Hoy están necesitando esos sectores. Han visto que son importantes. Y ahora, para entrar, tal vez quizá ni les consulte. ¿No? Y el otro de la fuerza de trabajo, como a los 10 años, la pregunta, en Bolivia se ha legalizado igual la fuerza de trabajo desde los 10 años, porque la ley Código Niña y Adolescente no permitía que niños sean empleados, era delito. Pero han visto, por más que pongan leyes, la necesidad de la población hace que se trabaje incluso de mucho menos años. Solo la pregunta, la decía, ¿cómo se puede concebir un Estado sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas? Muchas gracias. Muchas gracias. Y acá, de paso, Gracias. Florencio Ruiz, mi nombre, Argentina, acá más cerca, Formosa, Chaco. Solamente quería aportar un poco de lo que se viene conversando. Qué buen conversatorio, porque lo tenemos acá al excelentísimo padre. Se me hace que tiene una buena reflexión en cuanto al pueblo indígena, y a los dos hermanos que están ahí, que dio un buen enfoque para que nosotros como pueblo indígena, como dirigente, también hay cosas que debemos saber y que tenemos que entender, que hay políticas. En cada estado, nosotros hoy creo que en la mañana también dije, nosotros estamos con una marea en contra porque tenemos un gobierno que está en contra, digamos, de los pueblos indígenas, pero lo estamos remando como podemos. Pero sin embargo, en la provincia del Chaco, en mi pueblo, en el pueblo Mocoy, seguimos fortaleciendo lo que es artesanía, seguimos fortaleciendo los quehaceres culturales. Susi, por ejemplo, es una artesana, es una defensora del arte, que es cerámica, que la artesanía para nosotros no es solamente hacer o es un arte, sino que es algo que nos guía, que es algo que nos corresponde, porque eso es algo que nos legó nuestros antepasados. Pero sin embargo mi conversatorio es esto, soy bastante rebelde en cuanto cuando hablan de la analfabetización, por ahí no me sale, del analfabeto, porque la palabra analfabeto proviene del occidente, proviene de la palabra española, creo, ¿no? Claro que sí. Para nosotros los indígenas no existe analfabetismo, porque el analfabetismo corresponde a otro mundo, a otra gente, si todavía no me sale el término, porque nosotros los indígenas, los que viven en el monte, son sabios en la naturaleza, son sabios en la pesca, en la caza, son sabios en guardar la naturaleza, que no son analfabetos. El idioma español sí, lo tratan de alfabeto por una cuestión de escritura, por una cuestión de profesión, por una cuestión de dar un título de papel, pero para nosotros los indígenas, y quiero que se resalte esto a nivel ahora que estamos en una región interesante, que los indígenas, me voy a enojar cuando lo traten de analfabetos a nuestros ancianos, a nuestras ancianas que son parteras, a nuestros líderes que son curanderos, que no tiene inyección, no tiene vacuna para un próximo evento que se acuerda de la pandemia, que hablaba, no usan barberos, o sea, no somos analfabetos, somos sabios en los saberes que hacemos y que es lo que somos. Por eso la pregunta del moderador, el hermano, que le preguntó a la señorita, cuando habló por qué los 10 años, ya es una cuestión que el país, que el Estado prohíbe el laburo para los chicos de 10 años. Pero sin embargo nosotros, los indígenas, de los primeros pasos, nuestras ancianas ya le enseñan a caminar, a buscar miel, a buscar, por ejemplo, los rastros de los animales, por ejemplo. Ellos ya son cazadores desde el principio, desde su primer caminar. Entonces hay que trabajar, o sea, la esencia es desde los primeros pasos a laburar. ¿En qué sentido? A laburar buscar la comida de todos los días, de fortalecer lo que es la naturaleza, del cuidado de la naturaleza. Por eso hay algunas cuestiones que por ahí como que no estamos muy bien alineados en cuanto al pensamiento de una profesión hacia la otra. Por eso digo, vamos a ser muy defensores, no sé si los otros hermanos también
piensa lo mismo que yo, pero siempre trato de hacer entender que los indígenas, que los que viven en el monte, los que conviven con la naturaleza, no son alfabetos, son sabios. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a poner a ustedes para que puedan compartir algunas consideraciones que les suscitaron los comentarios. Y de paso yo agregar una pregunta más y vamos a hacer una siguiente ronda después. Desde 1992 tenemos gobernaciones y bueno, desde 1991 elegimos nuestros intendentes. ¿Cómo ustedes ven con más de 30 años de gobiernos subnacionales y municipales que dice eso respecto al territorio que estamos analizando en este caso y las culturas que ahí habitan? ¿Padre? ¿Comentarios? ¿A tu pregunta o a todo, verdad? Bueno, yo me voy a levantar porque creo que es importante para mí lo que voy a decir. Cuando preguntamos por conocimiento o sabiduría indígena, no es la sabiduría que nosotros conocemos ni el conocimiento que nosotros en número o en fecha o en épocas cosmológicas. Ellos, su sabiduría están en sus relatos, la manera de nombrar las cosas, los animales, los árboles. Por eso, cuando ellos hablan de mito o de narraciones, nuestros conocimientos deben partir de ahí. O sea, está bien ese conocimiento geológico que tenemos perfecto, así casi milimetrado, la prueba del carbono, pero ellos en sus relatos contienen ya nombres, criterios, prohibiciones. Entonces, hablaban del ciclo del agua. Ahí está Oscar. Ellos tienen una mitología del Azohá. El Azohá es un ave, puede ser sagrado, peligroso, no peligroso, anuncia cambios de lluvia, de época. Ellos en su mitología, en sus relatos, contienen ya la sabiduría. Ellos en sus relatos de cómo cazar animales te dicen ya que animales no se cazan, que animales están en peligro de extinción, cómo se toca el monte, cómo uno se relaciona con los animales, con el agua. Entonces, gente, si queremos conocer el Chaco, hay que partir de las personas que la habitan y visitar su lengua, porque ahí se deposita el conocimiento, se cristaliza la cultura y el conocimiento. Anda a preguntarle a ellos dónde encontrar, por ejemplo, agua donde no hay agua. Ellos por sus relatos y por sus abuelos saben que hay que ir a buscar y cavar y vas a encontrar el lábaro para chupar ahí. Eso es. O sea, el conocimiento no está en libros, sino en sus relatos, en sus mitos. Gracias. Bueno, primero sobre la reflexión que se hacía de escuchar y de conocer otras lógicas, las lógicas económicas. Yo quería aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que acabo de presentar, en primer lugar. Es decir, estos no son los ciclos económicos que yo hubiese querido, son los que se presentaron en la realidad, o en parte de la realidad. Pero que me parece interesante agregar a la ecuación, ¿verdad? Y que en esta foto del Chaco, en esta foto del Chaco y en el Chaco del futuro estén todos los que juegan el partido, incluso los que juegan mal, o incluso los que cometen faltas. O meten en contra. O meten goles en contra, ¿verdad? Pero señoras y señores, pero de vuelta, ser consciente de que estamos en un campo de disputa paradigmática. Es básicamente, en términos rápidos, es capitalismo versus precapitalismo o no capitalismo, es decir, acumulación versus subsistencia. Entonces, claro que aparecen como analfabetos, si lo saben leer, ¿verdad? Ahora, pasame a mí, o sea, ¿qué pasa si yo no voy a poder hacer parir a nadie? Se me va a morir la mamá y el bebé, a mí, que sé leer, y tenemos algunos diplomas, ¿verdad?
Entonces, más allá de eso, creo que es un ejercicio de conocernos al otro, incluso si no nos caen tan bien, y entender todos esos procesos que estabas diciendo. Están llegando nuevos menonitas, para hablar el mismo idioma como mañana, están llegando nuevos menonitas en la región oriental. Algunos menonitas están yendo, hay algunos menonitas que están viniendo de Bolivia. Tendríamos que analizar los circuitos menonitas en América Central y en América del Sur también. Es decir, este Chaco es grande, pero hay lugar, creo que hay lugar para todos en el Chaco, para todos, porque es bastante grande. Pero creo que defiendo también esa lógica de incorporar la mirada de todos en un Chaco que es cada vez más dinámico. Lo que decíamos, las comunidades que están viviendo en las zonas urbanas también. Bueno, por un lado y por último ya lo que decía, la pregunta de Vladimir sobre qué rol tenían las municipalidades y las gobernaciones, que lastimosamente después de casi 35 años, 30 años, los resultados no son para nada auspiciosos y parece que se agrega más peso a unas instancias que no tienen el músculo necesario, no tienen el conocimiento, a veces no tienen ni el interés, o cuando tienen interés no tienen recursos. Y eso no es solamente del Chaco, para el resto de las regiones también. Por lo tanto, parecerían ser, pero finalmente en el Chaco, como las instituciones son tan escasas, terminan siendo las únicas válidas y las que tienen el reconocimiento de todos. Entonces creo que en el Chaco hay que darle un poquito más de valor comparadas con las de la región oriental. Creo que tienen una potencialidad mayor y cumplen cierto rol, no a lo mejor el que hubiésemos esperado, pero cumplen un rol mucho más importante. Y tampoco olvidar en esta lógica de actores a la Iglesia Católica. A mí me tocó trabajar durante varios años en el Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Y nosotros, yo era el encargado de hacer los proyectos, yo construí más escuelas en mi época que el Ministerio de Educación en el Chaco. Yo gestioné, con el País Miguel y el Monseñor Albert, gestionamos mucho más puestos sanitarios, ¿verdad? Hacíamos más inversiones en Pedro Pepeña en General Díaz que el MOPC. Entonces, el peso estructurante del vicariato, ¿qué es? ¿En Alto Paraguay? Vicariato también, son nuestro contrario, porque entonces ni su nombre ¿verdad? En cambio, nosotros los del vicariato, que es el departamento de Boquerón, tienen un rol extremadamente importante, ¿verdad? Y son gestores de un desarrollo social también tan importante. Entonces, creo que nuestra lista de invitados tiene que ser, no sé si nuestra lista de invitados, pero nuestra lista de a quienes les investigamos, a quienes les seguimos, podría ser un poquito más extensa. ¿Le podría explicar Gracias. Tomando por la reflexión acá sobre el analfabetismo, es muy válido lo que dijo el compañero. Nosotros medimos de nuestra manera técnica de saber escribir, pero internamente cada pueblo otra vez tiene su forma interna, no formal de la sabiduría, como dijo propiamente el presente que está acá. Para tomar nota, para tener en cuenta también nosotros como institución técnica, con respecto a la edad de trabajar, es una variable muy pedida, ya que las personas desde niños empiezan a hacer actividades económicas y es necesario saber qué tipo de actividad hacen, en qué se dedican. O sea, esa es una información también amplia que disponemos nosotros y seguimos teniendo, y eso en líneas generales. Gracias.
Antes de abrir la siguiente ronda y mientras levantan la mano para que podamos identificar, quiero compartir dos informaciones. En una conversación con la Dirección de Educación Indígena semanas atrás, me comentaban representantes de esta dirección que se estaban cerrando los currículum para la alfabetización en lengua materna en 1 o 2 pueblos. O sea, en resumen, los avances de la alfabetización en lengua materna son bajísimos. Y la alfabetización en lengua materna ya es un derecho que tiene, ¿verdad?, muchísimo tiempo. Y en términos legales en Paraguay está adoptado hace mucho tiempo. Quiero más, es necesario traer estos procesos de políticas públicas que dialoguen con el censo, ¿no? Porque la dinamización de la cultura propia tiene mucho que ver también con el ejercicio de estos derechos, ¿no? La alfabetización en lengua materna. Y nosotros vemos que hay lenguas en peligro de extinción, ¿no? O hay una serie de fenómenos que se están dando que debiéramos instalar en la agenda. ¿Cuáles son estos conflictos y retos culturales? O Mariana traía esto de y las juventudes indígenas, ¿no?, que crecen y en contextos tal vez muy diferentes a la de sus padres y la de sus abuelos, buenos o malos, favorables, o sea, pero están creciendo en contextos determinados que implican retos, ¿no? Mientras espero que levanten la mano, la pregunta que yo tengo aquí un poco para todos y todas es, usaste la metáfora de los hermanos que se quedan sin el padre y la madre, Y el mayor le pega al menor. El padre y la madre se representarían en el Estado. El Estado está, una pregunta hacia abogado al diablo, ¿el Estado está realmente ausente? Le hago esa pregunta como, ¿no? ¿Está ausente el Estado en el Chaco o está presente de una determinada manera? No sé, quiero seguir con tu metáfora. ¿Está presente o está ausente el Estado, ¿no? Esa es una primera cuestión. O la otra es, ¿cómo pensar Paraguay si más de la mitad del territorio es el Chaco? Entonces, ¿cuál es el proyecto paraguayo? ¿Cuál es el proyecto país? Si es que este territorio todavía sigue siendo un territorio extraño o un territorio que tiene lógicas aparentemente que están con mucho desencuentro o en tensión. Entonces ahí está en ver cómo está dialogando el territorio chaqueño con el famoso proyecto Paraguay, el proyecto de desarrollo, si es que se puede hablar en esos términos, y cómo están los avances en materia de pensar un proyecto de desarrollo para el Chaco que busque poner en diálogo esto, qué avance hay ahí. Tal vez haya gente en el auditorio que pueda compartir, sean aprendizaje, o sean retos, o sean experiencias en este sentido, ¿no? Porque lo que estamos viendo también es que, eso ya nos enseñó la historia, ningún proyecto de desarrollo va a poder hacerse sin un diálogo intercultural, y en el Chaco eso está muy fuerte. Aparece lo intercultural de manera primaria. Bueno, pero ¿quién quiere? Mariana. No, se murió. Dale que juega Paraguay. la importancia del litio, Sí, en el Chaco argentino hay un triángulo muy grande de litio, algunas profesiones dicen también Ahí está. del lado paraguayo. A ver, quiero retomar un poco lo que decía Fabricio en torno a la cuestión de las gobernaciones y los municipios, ¿verdad? Si bien, digamos, son bien algo que se escucha constantemente, y esto en el Chaco paraguayo, es que tanto la estructura de la gobernación como de los municipios siempre traen esto de que ellos no toman decisiones, las decisiones se toman en Asunción. O sea, esta centralidad de mirar el Chaco desde Asunción es algo que sigue sucediendo. Un ejemplo claro es el acueducto del río Paraguay hasta el Chaco Central, cuando la mayoría de los actores del Chaco decían eso no va a funcionar.
se hizo caso omiso, ¿verdad? Entonces hicieron una inversión multimillonaria que no termina beneficiando a nadie. Ese es un solo ejemplo de cómo no se escucha al territorio y cómo nuestras políticas públicas tampoco están territorializadas. Hoy decía, no recuerdo quién, creo que era el padre o el anterior, que existe N cantidad de modelos de gestión de agua. Bueno, hay muchos modelos de gestión de agua que son situadas y exitosas, donde la gobernación y el municipio impulsan, pero impulsan con los fondos que tienen de remanentes pequeños, porque no logran entrar dentro de la estructura y de los préstamos públicos mayores. O sea, hay también una sensación de los gobiernos locales de que no son tenidos en cuenta en un territorio que tiene su propia lógica y su diversidad ecosistémica. O sea, no sirve poner el mismo caño que se pone del lado oriental que se pone en el Chaco. Entonces, hay una demanda ahí de la necesidad de ser escuchada, ¿verdad? Entonces, ahí llevamos lo otro. El Estado paraguayo está presente desde una lógica extractiva y de esto que te dicen y te da como una cosa aquí, así de desespero, cuando la política, o sea, los máximos exponentes del Estado paraguayo te salen y te dicen el Chaco es un lugar virgen listo para explotar y bajo una presión tributaria de 10-10-10, o sea, sin gente, virgen, o sea, esperada, o sea, y el resto. O sea, realmente seguimos teniendo esta visión del Chaco desde Asunción, desde los gobiernos centrales, y no es algo que nos pase solamente a nosotros, pasa lo mismo en el Chaco boliviano, donde las decisiones son tomadas en La Paz. Diferencia con el Chaco argentino por la forma del Estado federalista que tiene, o sea, ahí sí tienen una estructura como mucho más, digamos, potente, porque las decisiones se toman a nivel federal. Lo otro, creo que también un poco la discusión sobre el Chaco o el Gran Chaco americano tiene que ser una discusión donde todos los actores estén sentados, inclusive lo que nos te gusta. O sea, nosotros desde Red Chaco, a mí me toca acompañar Red Chaco, que es una organización, una red de redes que aglutina más de 80 organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, movimientos sociales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas. Y hemos construido a lo largo de 17 años una propuesta de desarrollo, porque nosotros creemos que el desarrollo sin destruir, el desarrollo en la forma de cada uno, o sea, hay lugar para todos. Sabemos que es un espacio de disputa, por supuesto que sí, entre lógicas que son completamente distintas, pero pueden coexistir, porque es necesario que los pueblos indígenas sigan manteniendo en pie esos bosques, para que se pueda seguir produciendo al lado de manera que no se te caiga tu producción o que no te entre el fuego y se te vaya se te vaya la miércoles tu inversión. Entonces, necesariamente en ese mosaico de diversidad se necesitan uno de los otros. Entonces, no podemos seguir pensando desde un solo lugar. Todos los actores tienen que estar sentados y nosotros venimos haciendo este proceso de construcción hace 17 años. Bueno, y la última que hicimos fue en octubre del año pasado y construimos una visión colectiva hasta el 2035, un poco, y convocando a sociedad civil, a cooperación internacional, a gobiernos locales, a gobierno central, a banca multilateral, a población indígena, a academia, para hacer este ejercicio, digamos, y no todos estamos de acuerdo, no todos estamos de acuerdo, pero hay que hacer ese ejercicio porque si no vamos a seguir pensando el Chaco desde las centralidades y con una visión de que el Chaco hay que desarrollar y que en el Chaco no vive nomás luego nadie. Entonces, no importa, saquemos gas, saquemos litio, saquemos lo que sea, porque ahí no vive luego nadie y no hay luego problema. Entonces, este ejercicio que también celebro de poder pensar conjuntamente con usted, hay gente que lo está haciendo y eso está abierto para cualquier tipo, digamos, de sector, porque hay mucho todavía que avanzar hacia un Chaco sostenible y sustentable. Hasta ahí mi palabra. Gracias, Mariana. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Adicionar un comentario?
No, bueno, entonces vamos a ir cerrando. Me gustaría que cada quien pueda hacer palabras como que de cierre. Tenemos un minuto y medio para cada uno. Fuera totalmente, pero tiene que ver también el tema de la lengua, ya que mencionaron. La lengua indígena, que un pueblo mantenga su lengua, ustedes se dieron cuenta en la estadística que los chaqueños son los que más conservan su lengua. Los grupos chaqueños mencionados, Ayoreo, que 83% hablan su propia lengua, y va bajando. De esa lista, la absoluta mayoría están en el Chaco. ¿Por qué hay que mantener la lengua? Porque contiene la cultura. Así se transmite el conocimiento y la cultura. Entonces hay que tener una política pública fuerte para que fortalezcamos las lenguas indígenas, porque son portadoras de conocimiento de la naturaleza, del mundo. Y otra cosita más, mito y rito, no despreciemos sus mitos porque esconden verdades que nosotros no nos imaginamos, y sus ritos son los que lo ejecutan. Así que si querés ver qué valores tiene un pueblo, hay que mirar sus ritos. Y uno de los valores grandes es la naturaleza, es la espiritualidad, que nosotros prácticamente perdemos ya. Muchas gracias, padre. Gracias. Desde el INE nosotros queremos reafirmar este operativo, ya que es una herramienta técnica válida para el desarrollo social de la población indígena. Como siempre digo, este es un censo hecho no para la población, sino por la población también, que es muy importante, por la población indígena. Entonces, en líneas generales, la diversidad cultural hay que mantener, tenemos que hacerles siempre partícipes y de manera conjunta poder tener este logro que hoy tenemos. Gracias. Sí, quizás para finalizar también decir que hay que pensar en mecanismos para que el Chaco sea más visible desde el Estado, porque todo lo que es... A ver, el nivel de olvido del Chaco para las políticas públicas es tal que el retraso, las asimetrías con respecto a la región oriental son brutales. Por lo tanto, el rezago en inversiones es muy alto. Hoy se necesita un hospital de relevancia en el Chaco Central, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud Pública lo sabe hace cuánto, hace 10, 15 años, lo sabe, pero sigue priorizando la región oriental. Entonces, el peso político que tiene el Chaco, la cifra que dijo del 60% del territorio, no pesa si tiene 3 diputados nomás o 4. Y ojo que los diputados del presidente Aye, el departamento presidente Aye es un barrio asunceno. Villa Aye no queda en el Chaco, es un barrio asunceno. No sé, ellos no se ven como chaqueños, se ven como gran asuncenos. Entonces el poder político es menor. Entonces repensar esa presencia o como estrategia para el futuro. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes. Y entiendo que los de la Católica van a hacer el cierre ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias y nos retiramos al auditorio. A continuación, hacemos entrega de los certificados de participación y agradecimiento. Bueno, queremos agradecer este aporte sustantivo que hemos tenido y que completa en buena medida lo que hemos desarrollado durante la mañana. O sea, quedan muchísimos aspectos a desarrollar, pero creo que vamos todos relativamente satisfechos por saber que contamos con fuentes de investigación y de abastecimiento de datos que nos alientan a seguir buceando en este enorme territorio, enorme no solamente por su tamaño, sino por su riqueza. Entonces, agradecer muchísimo a Leticia Garrido. Muchas gracias, Leticia.
Fabricio Vázquez. Y a Vladimir por su brillante trabajo. Ustedes realmente invitarles a continuar en nuestra lista de invitados para próximos encuentros, y todos los que han dejado su dirección de correo van a recibir el resumen completo de esta jornada. ¿Sí? Muchísimas gracias. Las presentaciones de Leticia. Sí. Las presentaciones vamos a pasarlas en PDF.